Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudio Ellis. Yo soy coordinador académico de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y en conjunto con la Universidad de Montevideo, así también con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estamos organizando este ciclo de charlas que tiene que ver directamente con la conmemoración, ¿no es cierto?, del término de la Segunda Guerra Mundial con reflexiones desde América Latina. Y en este caso y en esta oportunidad tenemos unos tremendos invitados, ¿ya? De parte de dos universidades, ¿no es cierto? Universidades también organizadoras. En el primer caso tenemos al doctor Froilán Ramos, ¿ya? Quien nos va a hablar un poco acerca de lo que es la diplomacia, ¿no es cierto?, desde Venezuela, ¿no es cierto? Y ahí viene la primera conferencia, y Froilán, tú nos dirás. Y en el segundo lugar tenemos a José Antonio Sarabia, que también es profesor de la Universidad de Montevideo y que nos va a hablar directamente acerca de lo que es el restablecimiento de las relaciones post Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el periodo que tiene que ver en Uruguay, ¿no es cierto?, con respecto a la Unión Soviética, ¿ya? Así que en orden también inclusive del afiche, yo creo que vamos a darle paso primero efectivamente a Froilán, académico, ¿no es cierto?, que representa directamente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que, Froilán, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudio. Honrado de participar acá con los colegas que están conectados de distintas latitudes. Un honor y un paso extraordinario la colaboración entre nuestras universidades, la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Montevideo a lo largo de Sudamérica. Lo que voy a presentar la tarde de hoy es un avance de investigación con respecto a la diplomacia venezolana dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en los países andinos. Por favor, indíquenme si pueden ver la pantalla, donde dice Segunda Guerra Mundial, países andinos, la diplomacia venezolana. Se ve perfecto, Froilán, muchas gracias. Perfecto. Se sustenta en consultas de archivos, algunos documentos de él encontrados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los reportes, desde Estados Unidos acerca de la situación especialmente militar, y por otro lado de los documentos de la Cancillería venezolana, el archivo de la Casa Amarilla, las memorias publicadas anuales. Esta es una primera instancia porque realmente la diplomacia en este punto se extendió a toda Sudamérica, pero vamos a concentrarnos hoy en los países andinos. Voy a sugerir algunas preguntas y comentarios porque me interesa que podamos dialogarlo, es decir, podamos dialogar esta Segunda Guerra Mundial desde las relaciones internacionales y la diplomacia sudamericana. Esta es la tabla de ideas que les presento la tarde de hoy. Nos vamos a concentrar en 3 puntos: la Segunda Guerra Mundial y su influencia especialmente regional, Venezuela y su política exterior del 1936 a 1945, y la diplomacia y petróleo, Venezuela, Estados Unidos y países andinos. Finalmente, algunas consideraciones. Para situarnos temporal y espacialmente, Venezuela, al norte de Sudamérica, estuvo por largo tiempo en un letargo político con respecto a los pares sudamericanos. Después de una dictadura de 27 años, la dictadura de Juan Vicente Gómez de 1908 a 1935, el país pudo salir a un proceso de reorganización y apertura democrática, todavía limitada, todavía con cierto tutelaje, pero que era un país totalmente diferente al país petrolero, exportador de café, disculpen, anterior. La Venezuela de 1936 es uno de los principales países con reservas de petróleo. El petróleo desde 1926 se había convertido en el principal producto de exportación, desplazando al café, y se encontraba un mundo en tensión y conexión global. Importante en este punto, casi todo el petróleo venezolano era extraído por compañías extranjeras, europeas y estadounidenses, sobre el escenario de concesiones de estos espacios. La Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, irrumpió en el escenario global con un alcance, una intensidad
muy importante. Particularmente en América Latina ya se han sido conocidos las actividades alemanas de espionaje, especialmente en los países con mayor concentración de población germanoparlante. El caso de la Argentina es especial, también el sur de Chile, México por su cercanía con los Estados Unidos, entre otros, y la propaganda desarrollada por los partidos. En este punto recomiendo el trabajo de Domel Silva, quien ha investigado la propaganda del partido nazi en Venezuela. Por otra parte, Estados Unidos se transformó en el auspiciador del concepto de seguridad hemisférica, especialmente a partir del Tratado de Río en 1942 y la constitución de la Junta Interamericana de Defensa. Y en este contexto, Venezuela tuvo una especial importancia geopolítica, especialmente por dos razones. Uno, la cercanía al Canal de Panamá, un espacio fundamental para las comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico, vital para el comercio, pero también para las armadas. Y por otro lado, el petróleo. El petróleo era el combustible que movía toda la maquinaria militar, bélica, tanques, navíos, aviones, y su abastecimiento seguro y confiable desde Venezuela era especial. Pensemos, por ejemplo, que otra fuente importante de abastecimiento de petróleo era en los países del Medio Oriente, pero el petróleo venezolano se encontraba próximo al sur de Estados Unidos, más o menos en promedio unos 2 días y medio, 3 días se demoraban en transitar desde Sudamérica hasta Texas o el sur de Estados Unidos. Y eso fue muy importante, obviamente no pasó desapercibido para los alemanes. Los alemanes, de hecho, tenían una especial atención a este punto y desarrollaron la operación Neuland por la Kriegsmarine. El punto era interrumpir las comunicaciones, el flujo de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos en un intento de retrasar, demorar, entorpecer la maquinaria industrial norteamericana. Y por eso hubo varias flotas de submarinos alemanes operando en el norte de Sudamérica, en el Atlántico Medio, con incursiones verdaderamente devastadoras. La más simbólica ocurrió a comienzos de 1942, cuando se hundió el petrolero con bandera venezolana Monagas y también el Tijuana. Hubo también incursiones un poco más osadas, como de la experiencia de submarinos entrando por la desembocadura del río Orinoco, el río que conecta el Amazonas con el Atlántico, acá en esta región. Entonces, con esto entendemos de que la amenaza alemana era real, era potente y directa. En este punto recomiendo el trabajo del capitán de navío retirado Luis Farage, quien es el que más ha ahondado con fuentes alemanas acerca de las operaciones en Sudamérica. Entonces, vamos al segundo punto, y es cómo se desarrolló la política exterior venezolana y la Cancillería venezolana antes de la guerra. Como había mencionado, Venezuela pasó de una dictadura militar personalista, sería muy parecida al porfiriato en México, a una democracia tutelada o limitada. Limitada porque el presidente era elegido por el Congreso y los dos presidentes elegidos en este periodo del contexto de la Segunda Guerra Mundial eran generales en retiro, generales ya con tenida civil. De este modo, gobernaron entre 1936 y 1945 el general Eleazar López Contreras, del 36 al 41, moderado, anticomunista, conservador, y el general Isaías Medina Angarita desde 1945 a 1940 desde 1941 a 1945 con una tendencia similar, una postura anticomunista, moderada, conservadora. Ambos tenían experiencia de haber sido ministros de guerra y marina, lo que actualmente serían ministros de defensa.
y los podemos ver en las fotografías en pantalla. Hay que destacar que la Cancillería venezolana, post dictadura gomicista, fue organizada en 1936 por Esteban Gil Borges. Borges fue quien realmente situó en el siglo XX a la Cancillería venezolana, otorgándole un propósito a la política exterior coherente y además profesional. Y eso significó también una Cancillería mucho más activa. Los acontecimientos de la guerra fueron bastante bruscos, bastante acelerados, y en este punto debemos destacar tres aspectos claves en este inicio de la contienda. El primero fue el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo vemos en pantalla, conocido por todos, pero acá un punto no menor. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón el 31 de diciembre de 1941 e invocó la solidaridad americana para esta medida. Si ustedes se fijan, estamos apenas a días de lo que ocurrió en Hawái, al otro lado del mundo, pero la medida venezolana fue directa, firme. De hecho, hay una nota diplomática en la cual el embajador brasileño consultó al ministro de Exteriores venezolano, para esta época Caracciolo Parra Pérez, y le preguntó a qué se debía esta medida, si había sido influenciada por Estados Unidos o no, a lo que Parra Pérez fue tajante al afirmar de que era una decisión venezolana. Más aún, a comienzos de 1945 se suscribieron misiones militares con Estados Unidos muy importantes para modernizar el ejército y la armada. Estas misiones tuvieron un importante aliento en instrucción y aceleración de la actualización profesional de ambas ramas de las Fuerzas Armadas. Recomiendo los trabajos del historiador Germán Guía, quien ha ahondado en el tema de las misiones militares. La Cancillería venezolana pasó entonces a un punto más ofensivo con respecto a las potencias del eje. Se confiscaron las embarcaciones italianas, alemanas y japonesas, y especialmente para la población japonesa residente en el país, una población muy pequeña, muy modesta en comparación con los japoneses que vivían en Brasil, el Perú o Estados Unidos, que fueron reducidos a un campo de concentración. Fue el único caso de campo de concentración en esta época de la Segunda Guerra Mundial en Venezuela. Importante, esta medida no se consideró ni para las comunidades italianas y alemanas, mucho más numerosas, pero con tradiciones e intercambios más intensas que los nipones. Entonces, acá pasamos al tercer punto, y es cómo la diplomacia venezolana jugó sus propias cartas de una manera bastante independiente, por lo que demuestra la evidencia documental en torno a la guerra. Por un lado, ocurrieron hitos muy importantes. El presidente Isaías Medina Angarita fue el primer presidente venezolano en visitar los Estados Unidos a comienzos de 1944. Lo vemos acá en esta fotografía junto al presidente Roosevelt y su señora Eleanor. Pronunció un discurso ante el Congreso de Estados Unidos e inauguró una estatua de Bolívar en Nueva York. Es decir, hubo un gesto bastante activo. Paralelamente, en el ámbito económico, llevó a cabo una reforma de la ley de hidrocarburos en 1943 y a la ley de impuestos sobre la renta. Estas leyes fueron muy importantes y les explico por qué. El petróleo en Venezuela era explotado por compañías extranjeras que habían suscrito concesiones sobre el terreno y podían extraer por un determinado número de años, 30 años. Con esta ley de hidrocarburos reforma este tema y las empresas pasan directamente a pagar el 50% de los dividendos de las ganancias generados por la explotación del petróleo.
Más aún, con la ley de impuestos sobre la renta, se incrementa también el porcentaje que cobraba el Estado venezolano a estas empresas. La principal empresa desde la década de los 30 era Standard Oil, perteneciente a la familia Rockefeller, que controlaba cerca del 90% de la explotación de petróleo en el país. Y por eso vemos cómo de la mano del fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos, también se buscaba un fortalecimiento de los ingresos para el país. En esta época también fue muy importante la gestión de Nelson Rockefeller, quien tenía propiedades en Venezuela y conocía perfectamente el país, como subsecretario de la Oficina de Asuntos Repúblicas Americanas. Hay un trabajo reciente de la historiadora Móvile sobre el rol de Rockefeller. Bien, entonces, para ir cerrando, uno de los puntos cruciales en esta gestión fue, sin lugar a dudas, el papel de Caraciolo Parra Pérez, a quien vemos en pantalla, nacido en Mérida, la región andina venezolana, en 1988, y que comenzó a servir en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1913. Pérez se curtió en la diplomacia en Europa, desde 1913 prácticamente hasta 1936 y 1945 permaneció en Europa. Por décadas tuvo experiencia en Francia, Suiza, en la Sociedad de las Naciones, y era un hombre muy dinámico, además de historiador, recuperó el archivo de Francisco de Miranda y tenía una obra propia importante. Parra Pérez llevó a cabo una gestión muy intensa. Entre 1942 y 1943, los 2 años subsiguientes a la ruptura de relaciones con las potencias del eje, Parra Pérez desarrolló una gira por toda Sudamérica, visitó Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, y llevó a cabo un discurso que abocaba la concordia, la amistad regional, la solidaridad americana, aplicación de un panamericanismo efectivo. Esto también se enraizaba un poco con el discurso más tradicional de la solidaridad en torno a la figura propuesta por Bolívar. Parra Pérez firmó la Carta de las Naciones Unidas. Para eso, Venezuela ya había declarado la guerra a las potencias a inicios de 1945. Nunca llegó a enviar tropas como Brasil o México, pero por eso fue parte de la Carta de San Francisco, y Parra Pérez fue el único latinoamericano que presidió una comisión en este primer momento de Naciones Unidas. Más aún, en este periodo, la influencia de la diplomacia venezolana comenzó a andar sus primeros pasos en América Latina. Acá la presencia de los países andinos, entre 1942 al 45, visitaron el país el presidente de Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, y el canciller de Chile. En esta misma época, el presidente venezolano Medina Angarita realizó el primer viaje al exterior a los países latinoamericanos de un mandatario venezolano, y en esa ocasión visitó los llamados países bolivarianos: Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. La idea era clara, era evocar la tradición histórica del Ejército Libertador, de las conexiones en torno a Bolívar, y fortalecer la presencia de Venezuela como aliado sudamericano en torno a puntos en común: solidaridad americana y seguridad hemisférica. Bien, para cerrar y dejar abierto a que podamos debatir algunas ideas, les comento lo siguiente como conclusiones. La Segunda Guerra Mundial representó un momento importante para la política exterior venezolana. Se fijaron objetivos claros y áreas de interés regional precisas, algo que no se tenía con coherencia o de forma prolongada en años anteriores.
Hubo un fortalecimiento de la alianza militar y económica con los Estados Unidos, es el proceso de influencia estadounidense, especialmente en las Fuerzas Armadas. Una experiencia de acercamiento con los países andinos, pero también con los países en general de toda Sudamérica. En este punto es lo que más se ha estudiado y se centra en los países andinos por ser las visitas del presidente, pero la Cancillería tuvo un rol tanto de recepción, entrevista con embajadores sudamericanos, como de viajes a Sudamérica. Y finalmente, sin lugar a dudas, y está todavía por escribirse, la gestión coherente y sostenida del canciller Parra Pérez fue muy significativa. Muchas gracias, estimados. Espero haber sido oportuno con los 20 minutos para que podamos escuchar a José Antonio. Excelente, Froilán, muchas gracias por tu interesante presentación. Bueno, lo que yo les comentaba un poco, dejemos las preguntas para el final. En este sentido, yo creo que es lo mejor como para tratar de problematizar y también ahí pensar las preguntas que podemos hacer de acuerdo a las presentaciones. Y ahora pasamos directamente a la presentación de José Antonio. José Antonio, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, es profesor de la Universidad de Montevideo, se desempeña como docente de grado posgrado en las asignaturas de Historia Contemporánea e Historia de Rusia Contemporánea en la misma universidad, es magíster en Historia de Rusia Contemporánea también. Y él nos va a hablar acerca de lo que es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas uruguayas y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Adelante, José Antonio. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento, en este encuentro. Es un honor para mí, hablar en este momento igual que el doctor Ramos. Así que bueno, en mi caso mi presentación va a ser más básica. Los conocimientos son mucho más generales. Y bueno, además tengo este título que puede ser un poco extenso y tal vez aburrido, porque bueno, uno podría decir que se puede decir sobre este tema que bueno, es dos países que restablecieron relaciones y ya está. Pero bueno, hay más, hay otros implicados, que también está en la imagen ahí detrás, elegida, que bueno, podría haber puesto la bandera soviética y la de Uruguay. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la estadounidense ahí? Pero bueno, Estados Unidos fue un país clave para este restablecimiento de relaciones. Hay otras cuestiones también para este tema, sobre todo, bueno, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay, un país con un poco más de 1 millón de personas dentro del país, y la Unión Soviética luchando la Gran Guerra Patriótica contra el nazismo alemán, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué contexto un país tan pequeño, tan lejano geográficamente como Uruguay, se pone a establecer relaciones con un país que está, dándolo todo con millones de personas participando en esta confederación mundial? Pero bueno, más allá de todo esto, es un evento importante a nivel internacional porque, bueno, es un ejemplo de cómo se estaba tejiendo también el mundo de la posguerra ya en 1942, que es a lo que voy a intentar llegar más adelante. Quiero dar un poco de contexto previo también para entender un poco cuáles eran las relaciones entre la URSS y América Latina. En primer lugar, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos no tuvieron relaciones diplomáticas formales con la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. Las excepciones son México y Uruguay, justamente, más allá de lo que serían los movimientos comunistas internacionales. Más allá de eso y de la lejanía geográfica, América Latina tuvo su relevancia para la política exterior soviética, sobre todo justamente México, por razones geopolíticas clave, que no hay que centrarnos más en eso, y también Argentina, por dos razones. Primero, bueno, para proveerse de lo que serían materias primas y alimentos, en primer lugar, y también como la Unión Soviética le consideró un foco para expandir sus relaciones comerciales con el resto de los países latinoamericanos, sobre todo Perú y también, bueno, Brasil, aquí en América del Sur. Pero bueno, más allá de esos intentos, las relaciones entre la Unión Soviética y América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial no se desarrollaron con casi ningún país. Salvo, como dije, lo que serían los partidos comunistas, creado en Uruguay en 1920, que en realidad es el Partido Socialista que se reconvierte en Partido Comunista. Los socialistas, fueron expulsados. Por lo que pude conocer también en Chile, se creó el Partido Comunista en 1922. Y bueno, en el caso uruguayo, el Partido Comunista no tuvo casi ninguna influencia electoral
en este tiempo y bueno, sacó más votos eventualmente en la elección del 46 en otro contexto. Pero bueno, avanzando un poco, justamente el interés de Uruguay hacia la Unión Soviética también nació de una crisis económica del 29, en la que, bueno, afectó a todos los países del mundo. Y bueno, el gobierno uruguayo lo que quería era diversificar justamente sus exportaciones y también obtener combustibles de otros proveedores y a mejor precio. Y en ese contexto se contactan los uruguayos con una empresa comercial soviética que estaba con sede en Argentina, y allí se genera justamente el intercambio para que los soviéticos sean los primeros, y bueno, la fuente principal de petróleo para Uruguay en la década del 30, y para nosotros es importante remarcarlo, ¿no?, en la creación de ANCAP, que es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, en 1931. Y fue hasta tal punto en las relaciones económicas que en el 34 se intercambian cuerpos diplomáticos y se establecen las representaciones diplomáticas respectivas en cada país, e incluso se firma un tratado de libre comercio, ¿sí?, en un contexto de anticomunismo regional. Y bueno, según ese tratado, Uruguay exportaría justamente lana, cueros, ganado, y la Unión Soviética de vuelta a los combustibles. Pero bueno, esto no duró mucho, porque un año después Brasil acusó a la legación soviética aquí en Montevideo de dirigir y financiar las acciones subversivas de Luis Carlos Prestes contra el gobierno de Getúlio Vargas, que bueno, lo tenemos, ahí se me pasó, acá. Y bueno, el presidente uruguayo, Gabriel Terra, declaró interrumpidas las relaciones con la URSS, justamente aludiendo a esas razones, ¿no?, que se acusa a los soviéticos, a los diplomáticos soviéticos, de apoyar con dinero a bueno, lo que serían las acciones subversivas de los comunistas en Brasil. En efecto, hubo presiones, eso está estudiado también, del gobierno brasilero hacia el gobierno uruguayo para que rompiera esas relaciones con la Unión Soviética en un contexto de la llamada diplomacia del anticomunismo regional, que bueno, se había gestado desde comienzos de la década. Y bueno, eso derivó justamente en que entre 1935 y el 43 no hubo relaciones diplomáticas efectivas entre Uruguay y la URSS. Pero bueno, en el medio de todo este contexto internacional tenemos también otro factor muy importante, que es Estados Unidos, que el doctor Ramos lo ha mencionado también. Hay que tener en cuenta que Roosevelt en el 33 considera que bueno, la Unión Soviética no era el peligro mayor a nivel internacional, considera que la Unión Soviética se estaba asentando dentro de sus fronteras, y también en el 33 Estados Unidos establece sus relaciones con la URSS, y para promover también las relaciones comerciales con la economía soviética. Y bueno, en este contexto también Estados Unidos no percibía el comunismo soviético como una amenaza tan real, tan patente, ni temía una ampliación más inmediata, más allá de algunos conflictos particulares como la Guerra Civil Española. Avanzando para llegar al 42 y el 43, bueno, en todo este contexto, lo que sorprendió al mundo y en fin, que está sumamente estudiado, fue el pacto Molotov-Ribbentrop en el agosto del 39 entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, que bueno, eso fue un giro también de la política exterior soviética internacional, y bueno, por esa razón es por la que, bueno, cuando el 1 de septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia, también el comunismo y el nazismo no eran mejores amigos, pero al menos no eran enemigos en el papel. Y bueno, y en el contexto también la Unión Soviética en el 15 de septiembre invade Polonia y después a Finlandia, lo que hace que la Unión Soviética también quede excluida de la Sociedad de Naciones. Pero bueno, para los soviéticos la fecha importante es el 22 de junio del 41, cuando Hitler lanza la Operación Barbarroja y los ataca, y bueno, es el inicio hasta el 9 de mayo del 45 de la Gran Guerra Patriótica, que tiene un peso gigantesco a nivel narrativo durante la época soviética y sobre todo en la actualidad. Pero bueno, ese es el giro mayúsculo en el que ahora, a partir de ese momento, de junio del 41, la Unión Soviética está formando parte del bando de las democracias y de la libertad junto a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el gobierno soviético se encargó de transmitir a sus partidos comunistas en el mundo la idea de que se estaba llevando a cabo una guerra para salvaguardar la civilización. Entonces, esto a nivel narrativo para el resto de los países del mundo también es importante, porque bueno, a pesar de esa asociación coyuntural de los gobiernos aliados de Gran Bretaña y de Estados Unidos, bueno, desde antes de esa alianza eran vehementes anticomunistas,
y siempre mantuvieron sus dudas de lo que iba a hacer Stalin, de las acciones stalinistas. Y bueno, esas sospechas se mantuvieron, más allá de que tenemos en esta imagen, por ejemplo, a un diario comunista uruguayo mostrando a los tres grandes conductores de pueblos, esta alianza, en fin, entre las tres potencias. Bueno, yo pude ver los documentos de los espías estadounidenses que vinieron a América del Sur en el contexto de 1940, y bueno, vinieron a espiar a los nazis, a los fascistas y a los japoneses, pero también espiaron a los comunistas, y los siguieron espiando a partir del 41, hasta el 46, al menos en Uruguay. Y bueno, eso refleja también muy bien esa desconfianza que estaba presente de Estados Unidos hacia los aliados coyunturales comunistas. Bien, bueno, incluso, más allá de esto también, como detalle recordar que Stalin también nombrado hombre del año por la revista Time, en 2 ocasiones en este contexto, simplemente como para poner otra nota de color. Pero bueno, lo importante, claro, para los países latinoamericanos, Uruguay incluido, por supuesto, desde la década del 30, es el panamericanismo de Roosevelt, con la política del buen vecino. No me voy a desarrollar en eso, pero es importante entender que, para entender después por qué Uruguay restablece relaciones con la Unión Soviética, y Estados Unidos también tiene su rol relevante, con esta política del buen vecino que justamente constaba en disminuir el intervencionismo directo para incrementar los cambios comerciales sobre todo, ¿no? En fin. Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, para Uruguay, se hallaba plenamente adherido a lo que serían los principios panamericanistas, a la neutralidad, aunque, con esta marcada tendencia pro-aliada, ¿no? Por supuesto, a favor de Estados Unidos. Y su mayor referente, en este caso, en los primeros años sobre todo, es el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, que tenemos aquí en la fotografía, que es Alberto Guani. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ahora la Unión Soviética aliada, empieza a haber presión en la sociedad, sobre todo el Partido Comunista, pero de grupos de izquierda, que empiezan a presionar al gobierno uruguayo para que restablezca relaciones con la Unión Soviética. En esto el ministro, el canciller, Guani, lo que primero que hace es, cavilar sobre esto, reflexiona, y lo que hace es reunirse con el embajador estadounidense aquí en Montevideo y le plantea la idea. Esto de forma muy tranquila, muy lenta, a mediados de 1942 y sin ningún tipo de apuro. Allí, el embajador estadounidense se comunica con el secretario de Estado en Estados Unidos y le plantea la idea y cómo proceder. Y el secretario de Estado le responde una semana después, en junio del 42, y le dice que le daba luz verde al gobierno uruguayo para restablecer relaciones, con la esperanza justamente de que la Unión Soviética abandonaría sus políticas aislacionistas previas y se uniría eventualmente, después de finalizar la guerra, a las Naciones Unidas, ¿no? Que estaba justamente en proceso de gestación. Entonces, el secretario de Estado se lo plantea al embajador estadounidense aquí, la importancia de estrechar esos lazos entre la Unión Soviética y cualquier país, ¿no? Que eventualmente era aliado a Estados Unidos, para atraerla al concepto de las naciones y para que Stalin abandonara ese aislacionismo previo. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense le deja en claro al embajador estadounidense aquí, para que se lo comunique al gobierno uruguayo, de que dejarle bien claro también al gobierno soviético que eso no implica intervenir en los asuntos internos de Uruguay, así que no hagan una base comunista dentro del gobierno uruguayo. Eso que quede bien claro, diferenciar lo que serían relaciones comerciales o diplomáticas con otra cuestión ideológica. Y esto es efectivamente lo que va a pasar, ¿no? Acá yo agrego una caricatura del diario comunista en Uruguay, que básicamente refleja los argumentos básicos de todos los políticos, de la mayoría de los políticos uruguayos en este contexto, que es decir, restablecemos relaciones con la Unión Soviética porque están siendo lo que están resistiendo el ataque nazi en la Segunda Guerra Mundial. Están haciendo una resistencia militar magnífica, dando su vida, su sangre y derrotando al nazismo. Y todos los políticos, la mayoría se encarga de definir y de promover esta idea, ¿no? De dejarla bien en claro, siempre además aludiendo que no es por razones ideológicas, que los uruguayos no son comunistas, sino que simplemente es una cuestión de agradecimiento básicamente hacia los ciudadanos soviéticos que están luchando en la guerra. Y avanzando, Guani después viaja a Estados Unidos, justamente por una relación
establecer unas cuestiones de un préstamo que le iba a dar Estados Unidos a Uruguay, y allí aprovecha y se reúne con el representante soviético en Estados Unidos y se plantea que seguir adelante con el establecimiento de relaciones. Y bueno, formalmente estas relaciones se restablecen el 28 de julio del 43 con un decreto del Poder Ejecutivo uruguayo que surge después de un debate que hubo interno entre los ministros presentes. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, José Cerrato, que había sido presidente, por eso lo vemos con la banda presidencial, bueno, con los símbolos nacionales en esta foto, había sido presidente en la década del 20, es el que expone sobre todo las razones para restablecer relaciones y continúa la línea que había tenido Guani y que tienen, reitero, la mayoría de los políticos uruguayos en este contexto, que es, bueno, plantear la resistencia heroica del pueblo soviético en la guerra. Sobre todo, además, bueno, Cerrato exaltaba la necesidad de homenajear a Rusia por su trabajo en beneficio de los países defensores de los ideales de la humanidad y, bueno, lo que ha favorecido a todos los estados democráticos. En esa reunión es interesante porque, más allá de este afán bueno, positivo hacia el pueblo soviético, el ministro del Interior, Juan José Carvajal Victorica, acotó que estaría bien que en el decreto se dejara bien en claro que este restablecimiento de relaciones no implicaba solidarizarse con la orientación política del régimen soviético. Eso después no se plantea en el papel, en el decreto, no se aprueba, pero el decreto, si bien bueno, plantea todas estas cuestiones que estábamos hablando, al final en un momento plantea que el acto se realiza bueno, atendiendo a los principios del derecho público americano, que, bueno, que aseguran la democracia y el respeto de las libertades. O sea, de forma indirecta se deja bien en claro que, bueno, no era una puerta abierta para que vengan los soviéticos a difundir la ideología comunista. Y bueno, también unas cuestiones también, para ir cerrando también de detalles de gestión. El gobierno uruguayo tiene que decidir a quién mandar a la Unión Soviética. Elige a Emilio Frugoni, que en realidad era un dirigente socialista. Y bueno, no he encontrado documentación que plantee por qué se elige a Frugoni. Pero bueno, no iban a mandar a un comunista tampoco, con todo lo que están diciendo, no iban a mandar a un representante comunista a la Unión Soviética. Y bueno, se designa a Emilio Frugoni para ir a la Unión Soviética y a él se le da la potestad de que elija a quién lo iba a acompañar. Y elige a 3 personas. O sea, los uruguayos mandan 4 personas. Al que sería el ministro plenipotenciario, Frugoni, y 3 personas más que, bueno, eran técnicos, que no eran diplomáticos, van a armar mucho lío después, porque uno va a volver rápido, va a escribir un libro contra Rusia, para la Unión Soviética, y bueno, va a haber unos problemas bastante profundos, pero eso es otra historia. Y lo interesante es que la avanzada soviética son 30 personas. O sea, la Unión Soviética sí, incluso en el 44, ¿no? A inicios del 44, que bueno, ya se está perfilando el fin de la guerra. Bueno, la Unión Soviética sí tiene otros medios y bueno, manda como avanzada 30 personas que llegan primero a Río de Janeiro. Es interesante porque Estados Unidos es el que le paga el hospedaje al cuerpo diplomático soviético en Río de Janeiro y el que le paga el viaje para que lleguen también a Montevideo. Y bueno, y esto también es interesante, reitero, este hecho que uno puede decir, bueno, irrelevante entre Uruguay y la Unión Soviética, que no importa. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial no tiene relevancia internacional, pero eso llevó a que otros países, justamente en el 1944, sudamericanos, Chile, sobre todo, Bolivia, Ecuador, se comunicaran también con los diplomáticos estadounidenses en sus respectivos países para justamente consultar cómo vería el gobierno estadounidense este restablecimiento o establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Es interesante porque es básicamente la misma respuesta. El gobierno estadounidense dice, está bien, la Unión Soviética ahora está luchando contra el eje, son nuestros aliados, queremos atraerla al concierto de las naciones, bueno, promovemos que establezcan sus relaciones, pero también siempre atendiendo y teniendo en consideración que, bueno, dejarle en claro siempre al gobierno soviético que eso no implica un incremento de la ideología comunista en América del Sur. Y bueno, y más allá de todo esto, también para cerrar, porque los documentos del espionaje son muy, muy divertidos de leer, porque bueno, sobre todo además, contrastando con el afán, ¿no?, de somos todos amigos, aliados, luchando contra el nazismo, y después, bueno, ves unos informes sumamente detallados de los espías estadounidenses aquí asentados en Uruguay, que tenían además, bueno, estaban trabajando desde la embajada, pero también alquilaron un edificio afuera de la embajada para también tener operaciones allí.
Y bueno, cuando llegaron los diplomáticos soviéticos hicieron un festín, los persiguieron constantemente, y bueno, incluso llegaron a calcular el número de comunistas alemanes en Uruguay, que en realidad es información que había calculado la legación soviética, y bueno, siguieron también las actividades del diario popular que vimos recién, comunista, y bueno, como también la legación soviética proporcionaba dinero a diferentes grupos eslavos, a programas de radio, participaban en diferentes reuniones, y bueno, les hicieron un seguimiento muy minucioso. Bueno, hice un panorama muy rápido. Yo sé que para Chile hay muchas investigaciones, mucho más profundas. Yo esto lo hice yo, no había tantos trabajos en Uruguay sobre este tema. Sé que hay muchos paralelismos también con Chile y con otros países sudamericanos, pero bueno, espero estar a tiempo, creo que el temporizador me dice que sí. Así que bueno, muchas gracias por la atención y por haber participado. Excelente, José Antonio, muchas gracias por tu presentación. Aquí voy a dejar de compartir un poco para que podamos conversar un poco, porque la idea, me parece que eso fue lo que nosotros planteamos, ¿no es cierto? La idea de que pudiéramos dialogar, conversar acerca de ciertos ejes que parecen bien interesantes dentro de la misma conversación. Entonces, en este momento, para no monopolizar el espacio, abro el espacio directamente para aquellos que tengan alguna pregunta, o también entre ustedes, a lo mejor entre Froilán y José Antonio, con respecto a sus mismas investigaciones al respecto, que me parece bien interesante. Aquí tenemos una pregunta de Pedro Guzmán. Pedro, adelante, destraba tu micrófono. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Gusto con saludarlo y antes que nada quería decir que ambas charlas muy interesantes, muy entretenidas y le agradezco mucho por la oportunidad. Y profesor Froilán, un gusto en verlo de nuevo. Yo tuve clases con usted y un curso muy interesante y se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a usted. Mi pregunta va con lo que yo entiendo, que no puedo decir que es de mayor profundidad ni menos de complejidad. Yo entiendo que las posiciones diplomáticas durante la Segunda Guerra Mundial de los países latinos fueron bien diversas. Países como los países centroamericanos, los países caribeños se demostraron una posición diplomática bien clara, más bien durante la guerra, en contra del eje, y casos como de Chile y Argentina fueron, como dirían en Chile, fueron más bien tibios. Ponte tú, Chile recién tomando una posición, declarando la guerra en contra de Japón para poder sumarse, de lo que yo entiendo, para poder sumarse a las Naciones Unidas. Mi pregunta va a que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hubo algún castigo o enaltecimiento a los diferentes países de América y de Latinoamérica? ¿O más bien fueron tratados como un bloque por los países aliados? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Voy a hacer solamente un comentario. Yo pienso que acá hay que ver dos puntos. El primero es que mucho se ha discutido acerca de la neutralidad chilena y la consideración de los países participantes como beligerantes y no beligerantes. Hay que recordar que la institucionalidad chilena está muy apegada a la legalidad, al legalismo, pero también, y en mi apreciación, hubo una visión pragmática, es decir, si viajamos en el tiempo a 1942, 43, Alemania iba ganando la guerra y había muchas expectativas en torno a Alemania, pero ya después, sobre todo de Stalingrado, que sería el hito bisagra del conflicto, por lo menos simbólico, ya se sabía, y era cuestión de tiempo, 1944-45, de que los aliados iban a ganar la guerra estaba perdida para Alemania, entonces también hubo un proceso de adaptación, y me parece que esto es importante verlo en el caso de Chile. Por ejemplo, en el ejército chileno, que es uno de los temas que más he estudiado, ya a partir de 1942 comienzan los cursos de actualización en Estados Unidos, los primeros tanques,
la formación de los primeros tanquistas dentro del ejército chileno fue en Estados Unidos. Entonces, hay también un proceso de fijar una postura diplomática, pero también de un pragmatismo en torno a los acontecimientos y desarrollo del conflicto. Eso es lo que podría comentar, Pedro. Perfecto, muchas gracias, Froilán. ¿Tú, José Antonio, quieres agregar algo con respecto al punto? No, yo sí realmente también no soy especialista en Chile y en Argentina, así que creo que... Perfecto, mira, abrimos espacio a otra pregunta. Yo tengo una pregunta para José Antonio, pero abrimos una pregunta desde Fernando Vidal. Fernando, adelante. Buenas, ¿se escucha? Sí, perfecto. Primero, bueno, agradecer por la charla. Es un gusto estar acá con ustedes. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a José Antonio en la presentación del libro sobre Herrera. Mi pregunta va, y bueno, va también de la mano con la anterior de Pedro Guzmán, sobre Uruguay. Y bueno, la región del Río de la Plata tuvo una influencia grande. Lo que es Alemania y particularmente Uruguay tuvo relaciones muy fuertes con esa Alemania, incluso se construyeron puentes con empresas alemanas. Entonces lo que yo quería preguntar era un poco qué presiones sufrieron los países de la región eh, en declarar, por ejemplo, la guerra o tomar una postura. Sabemos que Uruguay, en la presidencia de Alfredo Valdomir, le termina declarando la guerra a la Alemania, una Alemania ya vencida, en realidad. Que bueno, Herrera, por ejemplo, lo critica eso. Entonces, mi pregunta, y también con Chile, para que pueda responder Mm. el otro profesor. O sea, ¿qué presiones estos países van a sufrir para tomar postura, tanto de las potencias como de los propios países de la región? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Damos paso a la respuesta de José Antonio. Adelante, José Antonio. No, sí, bueno, el tema de Uruguay es bastante complejo. Bueno, estábamos estudiando, bueno, primero que nada, un gusto, Fernando, que estés presente hoy. Me alegro mucho escucharte. Bueno, como dijiste tú y como mencioné un poco al principio, el gobierno uruguayo tiene, más allá de la neutralidad, ha quedado totalmente desde el inicio de la guerra con esa idea de la neutralidad para, bueno, no tirarse a ninguna parte. Y bueno, justamente como dijiste, la declaración a la guerra es muy tardía, así ya un mes antes de que termine la guerra ya era totalmente casi que irrelevante. Pero bueno, el gobierno uruguayo estaba totalmente sí, afianzado al panamericanismo y a seguir las órdenes, en fin, no las órdenes, pero sí, lo que planteara el gobierno estadounidense. Si el gobierno, o sea, vos estás viendo que el restablecimiento de la Unión Soviética es a través de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el vínculo completo de las relaciones internacionales uruguayas en este contexto. Entonces, si bien había como esta cuestión de Herrera, que es un político local en la oposición, que denuncia, ¿no?, el imperialismo como a nivel global, de decir cualquier imperialismo es malo, dice contra la Unión Soviética, contra Estados Unidos, pero bueno, el gobierno uruguayo estaba así muy alineado a lo que le dijeran el gobierno estadounidense. No sé, doctor Ramos, cómo puede allí también. Sí. Muchas Perfecto, gracias, José Antonio. Muchas Antonio. gracias. Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Me parece sumamente importante y transversal para América Latina. Y yo distinguiría tres mecanismos o tres particularidades. Y la primera es la de los países latinoamericanos que sí declararon la guerra tempranamente y enviaron tropas. El caso de México con una unidad aérea en el Pacífico y el caso del Brasil con tropas, la fuerza expedicionaria hacia la campaña en Italia, ¿sí? Entonces hubo una primera reacción importante, decidida de estas potencias regionales, precisamente las de mayor densidad de población, México y Brasil. Un segundo aspecto es la diplomacia bilateral a través de las negociaciones en torno a solidaridad, panamericanismo y también de relación de mantenimiento de precios de materias primas vitales para el esfuerzo bélico, que se desarrolló a lo largo de la guerra
desde Estados Unidos con casi todos los países latinoamericanos. Y el tercer aspecto que me parece que sí es el más notorio de una influencia fue la Carta de San Francisco de 1945, que sí condicionaba la firma de la Carta como fundadores a aquellas naciones que fijasen una postura de declaración del conflicto. Por eso es que vemos que un número significativo de países latinoamericanos declararon la guerra hacia el final de la misma, más o menos febrero de 1945, cuando era previsible el término del conflicto. No llegaron a enviar tropas, pero lo hicieron como una respuesta diplomática para poder suscribirse al nacimiento de Naciones Unidas, de esta nueva organización internacional. Entonces, a través de esos tres aspectos, creo que se puede entender mejor la participación, relación, negociación, influencia de la guerra y de Estados Unidos. Espero haber contribuido, Fernando. Perfecto, muchas gracias, Froilán, por tu respuesta. Y bueno, antes de mi pregunta, entiendo que Froilán tenía una pregunta, así que adelante, Froilán. Sí, muy breve, muy breve. Hay un punto crucial para poder estrechar y entender el tema de relaciones con la Unión Soviética, con el caso del Uruguay y el caso de Venezuela, y es que en el caso de Venezuela la Constitución de 1936, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, establecía el comunismo como ilegal dentro de el terreno institucional democrático de la época. Por tanto, la misma Constitución imposibilitaba la presencia de un partido comunista y de establecer relaciones con la Unión Soviética, a pesar de que hubo otras acciones como organizaciones de izquierda con otros nombres, no comunistas, y fue hacia marzo de 1945 que se establecieron relaciones con la Unión Soviética, presumiblemente bajo la influencia de Estados Unidos para extenderlo como aliado, y en ese punto recomendaría a Carlos Romero, quien ha estudiado ese tema en particular. Eso. Bien, excelente. Excelente, muchas gracias, Froilán. José Antonio, respecto bueno, todo este comentario que en el fondo estamos viendo, mi pregunta, prácticamente para ustedes dos, tiene que ver directamente con esta narrativa que surge después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el triunfo soviético sobre el nazismo, ¿no es cierto? Porque hoy día nosotros, como, claro, estamos alimentados constantemente con esta industria cinematográfica respecto al valor que tuvo Estados Unidos dentro de lo que es la guerra, pero también en ese momento entiendo, ¿no es cierto?, que también hay una narrativa que es distinta, ¿no es cierto?, que tiene que ir directamente un poco con lo que hablaba José Antonio, con respecto a la guerra, ¿no es cierto?, que tiene Rusia directamente en su propio territorio, que es muy importante para su propia identidad. Entonces quiero saber si efectivamente esa narrativa en ese momento, tanto en Venezuela, también tanto en Uruguay, persevera, que es importante también levantarla. Me imagino que dentro del Partido Comunista, quizá uruguayo también puede tener algún cierto tipo de llegada. Esa es un poco mi pregunta. Adelante. Sí. Bueno, muy brevemente, gracias Claudio por la pregunta. En el caso de Venezuela hubo una interrupción porque en octubre de 1945 hubo un golpe de Estado contra el presidente Medina y esto transforma el escenario político. Entonces hay allí otro fenómeno que interrumpe la construcción, o por lo menos a priori, de esa narrativa. Pero desde el punto de vista historiográfico en general, en la cultura occidental, recomiendo el libro El pasado de una ilusión del historiador francés François Furet, que devela esta construcción narrativa en torno a la condena al nazismo y no al comunismo soviético, que había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ambos sistemas representaban sistemas de violencia política totalitaria. Eso podría agregar.
Perfecto. Sí, en Uruguay también, a ver, hay que entenderlo en el contexto, creo que para muchísimas personas fue como a ver, la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue un momento, bueno, lo vivieron como una clave histórica. En Uruguay, por ejemplo, el Partido Comunista saca muchísimo más votos, yo siempre pierdo el número, pero saca como un 4% más, que parece que no es mucho, pero es mucho en Uruguay. Cuando habían no sacado nada, entonces hay el prestigio internacional del comunismo se planta en cierto punto y para algunas personas. Y no lo ven como una cuestión ideológica, sino por el sufrimiento de las personas que dieron su vida para derrotar al mal mayor. Entonces yo creo que sí, que hay como una cuestión clave que sería estudiar en cada país. ¿No? En Uruguay, la Guerra Fría empieza rápido, el anticomunismo, los grupos anticomunistas, patrióticos, que bueno, le tiran basura a la delegación soviética para que se vayan. Hay realmente un anticomunismo muy fuerte, presente. Y lo que es nada que ver a lo que pasa con los rusos, que ahí no me quiero extender porque me estoy hablando 1000 años, porque me especializo un poco en esto, pero para los rusos la Segunda Guerra Mundial está, pero para ellos lo importante es la Gran Guerra Patriótica. Mencionan el nazismo, es el enemigo histórico, ya es como el mal mayor de toda la historia de Rusia hoy en día también, usado también en la actualidad por el gobierno ruso, ¿no? Entonces, para los rusos yo diría que no hay una cuestión de revisionismo, de ver que ellos, porque para ellos es al contrario, la Unión Soviética ganó la guerra. El resto del mundo sí tiene esa variación de interpretaciones sobre el valor y, bueno, quién aportó más, en fin, quién fue el que triunfó más en la guerra. Pero corto ahí. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Froilán. Discúlpenme por temas de tiempo, me parece que el diálogo que se ha formado aquí es realmente apasionante para aquellos que efectivamente nos toca mucho lo que es siglo XX, la historia también. Y bueno, agradezco mucho la ponencia de ambos, también me parece que las preguntas estuvieron también bastante nutridas. Y bueno, aprovecho también de invitar a todas las personas que ya asistieron a esta segunda ciclo de charla, que reflexionan desde América Latina con respecto a la Segunda Guerra Mundial, a que no se pierdan el próximo ciclo, que nosotros lo hemos destinado para el 20 de agosto, donde vamos a hablar acerca de lo que pasó con los escritores desde América Latina frente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a estar hablando también con Mariana Moraes, de la Universidad de Montevideo, así que desde ya los dejo a todos invitados. Y bueno, vuelvo a agradecer tanto a Froilán como a José Antonio por este interesantísimo diálogo con respecto a lo que pasa con las embajadas y con las diplomacias, ¿ya? Así que me empiezo a despedir, agradezco a cada uno de ustedes y bueno, cualquier cosa ahí estaremos también conversando a distancia. Muchas gracias, Claudio, un abrazo. Muchas gracias, José Antonio. Felicitaciones por el trabajo. Un abrazo, hasta pronto. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Ha sido un gusto. Chao, José Antonio. Chao, chao.